Hola, buenas. Soy Rafael Ibáñez Durán, de segundo de ASIR, y para la asignatura de implantación de aplicaciones web voy a explicar cómo funciona la herencia de clases en Java. Para explicar lo que es la herencia, primero es muy importante tener muy claro lo que es una clase. Una clase será como un molde a partir del cual crearemos una serie de objetos, ¿vale? Que tendrán unos atributos y unos métodos. Los atributos definirán unas propiedades del objeto. Por ejemplo, crearemos la clase libro. La clase libro tendrá una serie de atributos que podrán ser el tamaño de folio, que después cuando crearemos un objeto a partir de la clase, rellenaremos su atributo. Diremos que el atributo tamaño de folio tendrá un A4 como tamaño de folio, o menos, ya depende de lo que tenga nuestro libro. También tendremos un atributo que será portada y un atributo que será páginas, que podría ser un vector de strings, en el que cada posición del vector es una página distinta y se guarda en la longitud del vector el número de páginas que tiene total, por ejemplo. Y una serie de métodos. Hay dos tipos de métodos: los métodos que nos devolverán información y los métodos que se encargan de realizar alguna acción. Por ejemplo, en nuestra clase libro podríamos tener un método que se encarga de devolvernos cuántas páginas tiene el libro. Creamos un libro a partir de la clase, tiene unos atributos que hemos rellenado. Y ahora preguntaremos al método cuántas páginas tiene nuestro libro. Y el método se encargará de devolvernos esa información, nos dirá la longitud del vector de página. Eso es el primer tipo de método, el cual nos devuelve información. El otro tipo de método se encarga de realizar alguna acción sobre el objeto. Por ejemplo, en nuestra clase de libros tendríamos un método que se encarga de rellenar la siguiente página. Este método tendrá una serie de código, el cual comprobará cuál es la siguiente posición del vector en la cual no se ha escrito todavía, y en esa posición del vector introducirá un string, rellenando de esta forma la página. El otro tipo de método no nos devuelve ninguna información, simplemente realiza una acción, que en este caso sería escribir la siguiente página del libro. Esto es una clase. A partir de haber creado los atributos y métodos, podremos crear tantos libros como queramos, en los cuales tendrán los atributos definidos y podremos realizar los métodos que hemos definido también. A partir de lo que es una clase, ya entendiendo lo que es una clase, podríamos hablar de herencia. ¿Qué es la herencia en Java? Cuando tendremos una clase hecha, en este caso nuestra clase libro hecha anteriormente, podríamos crear más clases a partir de esta, las cuales serán clases hijas de la primera. La clase padre libro, por ejemplo, podría tener una clase hija que va a ser diccionario. La clase diccionario es hija de libro y hereda todos sus atributos y métodos. Un diccionario también tendrá una serie de páginas, una portada, un tamaño de folio, los mismos atributos que definimos anteriormente en el libro. Solo que a este diccionario podrá tener más cosas. Podremos definir un nuevo atributo que será idioma. Si nuestro diccionario está en inglés, podremos tener un atributo que es idioma. Y en este atributo guardaremos si es un diccionario en inglés o no, en español, francés, alemán, el idioma que sea. Cuando creemos el diccionario, podríamos decir qué idioma tiene. Y al igual que teníamos un método que nos devolvía el número de páginas, podríamos crear un nuevo método que nos devuelve el idioma del diccionario. Tenemos los métodos que teníamos anteriormente, más los nuevos que creamos convenientes para esta nueva clase hija. A partir de la clase libro hemos creado una clase hija que es diccionario, que hereda los atributos y métodos de la primera clase. La clase libro hereda la segunda clase diccionario, sus atributos y métodos. Así funciona la herencia en Java. Un concepto bastante sencillo una vez se tiene claro lo que es una clase. Una clase con atributos y métodos que hereda a una clase hija. Vale, dependiendo de cómo se haga esta herencia, existen varios tipos de herencia en Java. La primera y más sencilla de todas es la herencia única, en la cual una única clase padre hereda a una única clase hija, su atributo y método. Este sería el ejemplo que hemos puesto antes. La clase libro hereda a la clase diccionario los atributos y métodos de la clase padre libro. Después existiría la herencia múltiple, herencia en la cual dos padres o más heredan a una única clase hija.
su atributo y método. En este caso, la clase hija tendrá los atributos y métodos de la primera clase padre y de la segunda clase padre. Después tendremos la jerárquica, herencia jerárquica, en la cual una única clase padre hereda a dos o más clases hijas sus atributos o métodos. Y la multinivel, en la cual una clase padre hereda a una clase hija que hereda a otra clase hija. La última clase hija será hija de la anterior, esta será el padre de esta, y esta será hija de esta. Básicamente nivelado. Una primera clase padre que hereda a una hija, y esta hija es padre de otra hija, por eso se llama multinivel. Bastante sencillo. No tiene mucha historia, simplemente una clase padre hereda a hija su atributo y método. Igual da igual cómo se realice. Si hay dos padres, si hay dos hijas, si se hace así, si se hace así, da igual. Siempre es igual. Atributos, métodos heredados entre clases. Cuando mezclamos los tipos de herencia que existen, por ejemplo, tendremos una clase padre, heredamos a una clase hija. Si esta clase hija sacásemos otras dos clases hijas, estaríamos mezclando la jerárquica junto a la multinivel junto a la única. Cuando realizamos mezclas de tipos de herencia se llama híbrida. Simplemente le cambia el nombre a híbrida ya que utiliza varias de ellas. Así funciona la herencia en Java, no tiene más cosas. Muy sencillo, saber lo que es una clase y saber que se heredan atributo y método. Una vez comprendido lo que es una clase y cómo funciona la herencia en clases, vamos a ver ciertos supuestos ejemplos de cuál sería una clase padre y de algunas clases hijas que podríamos desarrollar a partir de esta. Por ejemplo, tendríamos este objeto. Este objeto es muy simple, no posee ninguna gravedad, no es capaz de hacer nada, simplemente es un objeto que posee una forma y un color. Si yo lo suelto, el objeto se queda estático en el sitio donde se dejó, no posee ninguna gravedad y no es capaz de hacer nada, ¿vale? Digamos que este objeto pertenece a la clase objeto básico. Vamos a dejarlo aquí. Y ese sería nuestro objeto básico. A partir de nuestro objeto básico, vamos a hacer una nueva clase. La nueva clase va a ser la clase pistola. La clase pistola, al igual que el objeto básico, no va a poseer gravedad, simplemente va a tener una forma. Sí, solo que además le vamos a dar un nuevo método que va a ser capaz de disparar, ¿vale? Al igual que el objeto básico, posee una forma, un color. Si lo soltamos no hace nada, simplemente dispara, ¿vale? Es una clase desarrollada a partir de la primera. Esta clase, la clase pistola, será hija de la clase objeto básico. Vamos a dejarla por ahí. Ahora, imaginemos que vamos a hacer otra clase. Esta clase va a ser hija de la clase objeto básico, solo que esta vez no va a ser capaz de realizar ninguna acción. La pistola disparaba, esta no hace nada. Esta clase lo único que va a tener es que el objeto va a tener cierta inercia, no se quedará estático en el sitio donde se deje. Si yo lo suelto, depende con la fuerza con la que lo suelte, perderá cierta inercia y empezará a desplazarse en el aire, ¿vale? Esta clase será hija del objeto básico, ¿vale? ¿Y qué pasa si quisiésemos combinar las dos clases hijas que hemos hecho a partir de la clase objeto básico? Es decir, tenemos el objeto básico que no es capaz de hacer nada, tenemos la clase pistola que es capaz de disparar y tenemos la clase objeto con inercia que es hija de esta. Bueno, pues nos quedaría en una clase que sería una pistola, la cual dispara y que además, si se suelta, mantiene cierta inercia, no se queda estático en el sitio donde se dejó. Esta clase de pistola con inercia sería hija de la clase pistola y la clase objeto con inercia. Se situaría aquí, hija de estas dos. Entonces, ¿cómo se quedaría el modelo? Tendríamos el objeto básico, que no es capaz de realizar nada, simplemente es un objeto. La clase pistola, que hereda todo lo que tenía objeto, solo que además añade la capacidad de disparar. Y la clase objeto con inercia, que posee todo lo que tenía el objeto original, sino que además es capaz de tener cierta inercia cuando se suelta. Y juntando estas dos, además hemos creado una clase hija de ambas, que es una pistola que dispara y que además cuando la sueltas va a mantener cierta inercia, no se quedará estática. Esto sería
Esto sería la herencia de clases puesta con objetos como ejemplo. Así funcionaría. Es un concepto bastante sencillo, que con estos ejemplos creo que ya haya quedado claro del todo. Muchas gracias por atender.